nada era motivo de inmensa alegría, perdió la vida en circunstancias que los padres consideran evitables, que apuntan a fallas en la atención médica. La angustia se ha transformado en una firme acusación en voz de Alfredo García. Según el relato de la familia, durante el parto y las horas posteriores se habrían presentado una serie de irregularidades y omisiones que a su entender desencadenaron el fatal desenlace. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pericias y los pasos a seguir en esta dolorosa causa, mientras la comunidad acompaña. Yo más quiero, para que la gente también de Río Colorado y de la Adela se enteren de lo sucedido, porque salió nada más que era como una mala praxis de lo que había ocurrido y no salió más nada. Nadie explicó, ni de parte del hospital, ni de parte de la fiscalía, informaron bien qué era lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Ese día, eh, mi hija, antes de ir al hospital, una semana antes, ella había ido a hacerse una ecografía. En esa semana antes, la criatura estaba pesando 3,5 kilos, entre 3,5 kilos y 3,700 estaba pesando. Entonces, ya estaba más o menos como para hacerle una cesárea y ya estaba todo bien. La criatura estaba bien, una criatura sanita, que venía todo bien. Y el médico le dijo que no, que iban a esperar una semana más. Entonces, bueno, esperaron una semana más, mi hija le pidió que le haga una cesárea y el médico le dijo que no. Le dijo que le dijo a mi hija que era una criatura grande. Y ella, mi hija es una chiquita, ella, no es una persona robusta, una persona más bien media menudita. Entonces, el médico le dijo, no, dice, yo he sacado chico más grande que el tuyo. Le dijo, así que va a ser un parto, dice, natural. Dice, vos quédate tranquila, mamá, le dijo. Bueno, mi hija, ella confió en el médico, porque uno, ¿qué hace cuando va a un médico? Uno confía en el médico, entonces lo que le dice el médico para uno está bien, pero ella le pidió que le hagan la cesárea. Entonces, el día que tuvo que ir a tener familia, porque ella el día anterior a la noche habían ido hasta el hospital porque ella tenía dolores ya y todo eso, estaba con dolores de parto, y fue al hospital y el médico la mandó a la casa de vuelta. Entonces, volvieron al otro día, y cuando volvieron al otro día, la llevaron a una sala y como no tenía dilatación, le pusieron una pastilla. Entonces, bueno, después que le pusieron la pastilla, ya quedó ahí, todo eso, estaba dolorida. Y bueno, como no rompía bolsa, el médico mismo le rompió la bolsa. Le metió la mano y le rompió la bolsa a mi hija. No es que ella rompió bolsa normal, como rompe cualquier mamá cuando va a tener familia. Entonces, la agarra y la dejó ahí en la sala un rato más y después la pasa a la sala de parto. Cuando la pasa a la sala de parto, el médico pide que venga la doctora que estaba también ahí, otra doctora que hace lo mismo que hace él ahí en el hospital. Entonces viene la doctora esa y viene ahí a ayudar. Entonces él estaba haciendo fuerza con mi hija, le estaba apretando acá en la parte de arriba para que que la criatura salga. Y como la criatura no salía, la doctora estaba esperando, porque la había mandado, el doctor la mandó a la doctora a que vaya y se ponga arriba de ella, que venga a trabajar sobre la parte de acá del estómago arriba. Entonces la doctora se negó, le dijo, no, yo ahí no voy, anda vos, dice ahí, yo lo voy a recibir al bebé. Bueno, entonces el médico, al ver que no salía, ¿qué hizo? Pidió una sábana y se la pasó por atrás, por la espalda a mi hija, y se la puso acá, y acá le hizo como un torniquete, le hizo, en la parte toda esta de acá, que la dejó toda dolorida y le dejó marcas a mi hija.
y le hizo como un torniquete y le apretaba fuerte, que esto que lo otro. Entonces, como no salía, la doctora Garry le dice al médico, le dice, no era para esto, dice, esto era para una cesárea, le dice. ¿Y qué hace la doctora? La doctora se va. ¿Quién podía haber parado todo esto? Quien podía haber parado todo esto era la doctora. La doctora le tendría que haber dicho al médico, no, pará, estás haciendo las cosas mal. Entonces, si estás haciendo las cosas mal, yo me voy, una cosa así, decirle o alguna cosa. No, la doctora le dijo eso nada más, que esto no era para esto, que era para una cesárea. Y la doctora se fue, no le dijo al médico, pará, pará, no hagas esto, porque ella lo podía haber parado al médico y podíamos habernos evitado todo este sufrimiento. Entonces la doctora se va y el médico sigue haciendo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? El médico, como veía que no salía, la hizo bajar de la camilla a mi hija, la hizo arrodillar, la hizo arrodillar y le decía que haga fuerza, arrodillada. Mi hija hizo fuerza hasta ya no dar más. Cuando ya no daba más, mi hija es como que por ahí es como que se estaba desvaneciendo y que se venía para atrás, se había quedado sin fuerza. Ya no tenía fuerza ni para sostenerse ella más o menos derecha. Entonces, habían dos doctoras, mejor dicho, estaba la doctora, estaba la pediatra y dos enfermeras. Quedaron todos en shock. Si no hubiera estado mi yerno, si no hubiera estado mi yerno ahí ahí en la sala de parto, mi hija tal vez se vino para atrás, se vino para atrás y se caía. Y mi yerno la agarró, la tuvo que agarrar. Y ahí le ayudó una enfermera y la subieron de vuelta a la camilla. Entonces, eh, en ese momento pasó mi hija una cosa, pero de terror ya estaba pasando. Entonces, el médico siguió insistiendo arriba de arriba cuando la puso en la camilla. Siguió insistiendo con el torniquete acá, le apretaba cada vez más fuerte y le metía la mano, le metía el antebrazo para tratar de que la criatura salga. Entonces, como la criatura no salía, la mandó a llamar con una enfermera a la doctora que se había ido. A la que se había ido sin que el doctor le diga andate, una cosa así, porque ella tenía que haber quedado ayudándolo al doctor. ¿Y qué hizo la doctora? Se fue y bueno, y después la mandó el médico, la mandó a llamar de vuelta. Cuando la manda a llamar, la enfermera va, ¿y dónde estaba la doctora? La doctora estaba en la cocina. Entonces, le dice que el doctor la quería ver enseguida que, para ayudarle, que esto que lo otro. Bueno, entonces, ella ya va para allá. Y ya va, fue con mala cara, con una cara de perro, fue tremendo ahí a la cosa. Entonces fue, se puso ahí abajo para recibir la criatura, pero la criatura ya, para esto ya el médico ya le había reventado la cabecita, le había hecho un desastre. Entonces, ahí sale la criatura. Cuando sale la criatura, eh, mi hija y mi yerno quedan ahí, entonces ellos agarraron la criatura enseguida, se la pasaron a la pediatra, se la llevaron y a ellos no les dijeron, no le dijeron nada, ninguna cosa, nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se la llevaron y no lo traían, no lo traían. Entonces, para esto, ellos estaban esperando a ver qué pasaba. Y por allá vienen y le cuentan que le estaban haciendo una reanimación al bebé. Estuvieron 45 minutos haciéndole reanimación al bebé, cuando el bebé tenía la cabeza reventada. Entonces, eh, para todo esto, después lo sacan a mi yerno, lo sacan de ahí, del coso, pero fue tarde, porque no se dieron ni cuenta que había un testigo, que era un testigo principal, que era mi yerno, que fue el que vio todo. Entonces, cuando otra de las hijas mías me llama y me cuenta a mí, yo estaba en Bahía Blanca, me cuenta a mí de lo que había sucedido, entonces le digo yo, digo, para esto eran como las 4 de la tarde cuando mi hija me avisa a mí y me cuenta todo bien. Entonces le digo, mirá, le digo, hija, le digo, ahora, le digo, que yo vaya ahora, le digo, no vamos a poder hacer casi nada.
pero mañana a la mañana le digo, yo voy a estar en Río Colorado. Mañana a las 7 de la mañana estoy en Río Colorado. Al otro día, a las 7 de la mañana vengo, y vengo a Río Colorado, entro a la sala donde estaba mi hija y mi yerno, lo agarré a los dos, le pregunté qué era lo que había pasado, cómo había sucedido todo, y lo llevé a mi yerno a hacer la denuncia, porque lo que había pasado era una cosa que era para una investigación. Pasaron del momento del parto, porque y hasta el otro día que yo vine, y habrán pasado unas 15 horas, más o menos. Claro, ella estaba, mi hija estaba ahí. Lo que sí no dije, que quiero que también queden claro, que la gente sepa, a mi hija la dejaron sola después del parto, que le sacaron al bebé y todo eso, la llevaron a la sala y la dejaron sola. Lo único que hizo que vino una enfermera que se llevó una sábana llena de sangre, porque estaba llena de sangre una sábana, y unos apósitos que había ahí que estaban todos llenos de sangre también, que era todo a consecuencia de lo que le estaban haciendo a mi hija. Entonces, la sábana desapareció, la sábana nunca se encontró. Pero los apósitos, nosotros, mi hija tuvo el coso que ella fue y le sacó una foto a todos los apósitos esos llenos de sangre, y yo los presenté como una evidencia en la causa. Pero la sábana no apareció. La sábana se la llevó una enfermera, la enfermera se llevó la sábana y no apareció nadie. Hasta eso fue con el primer turno que estaba trabajando de enfermero. Se fueron las enfermeras esas y entró otro turno que vino otra enfermera que era que recién entraba. Que ahí fue ahí cuando vino a atenderla a mi hija. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir del tema de la sábana, porque fue un charco de sangre que tenía mi hija ahí, era una carnicería lo que habían hecho. Si ustedes ven la foto, yo tengo la foto de la cantidad de apósitos llenos de sangre, más la sábana que desapareció, porque la sábana esa hubiera sido otra evidencia, pero trataron de sacar todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicimos la denuncia, nos vinimos al hospital con la denuncia hecha. Yo le había pedido a mi hija que si llegaba a venir el médico o alguno, que yo quería tener una conversación con todos ellos los que habían estado en la sala de parto. Entonces, cuando nosotros llegamos, me dice, pa, si te están esperando ahí en la sala, dice, de reunión, dice el médico y todos los que estuvieron en la sala de parto. Para esto yo me entero, las enfermeras no fueron. Y la que estaba era la doctora, el doctor y la pediatra. Ya se habían puesto de acuerdo en lo que tenían que decir, porque me estaban esperando a mí para decir. Entonces yo cuando entro, yo entré, ¿cómo le podría decir? Entré muy enojado por todo lo que le habían hecho a mi hija, que la desgarraron toda, el médico dijo que le había puesto 2 puntos cuando le puso un montón de puntos. Fue una carnicería tremenda lo que le hicieron. Entonces, voy ahí a la cosa y le digo al médico, le digo, vos sos un asesino, le dije todo, no me podía contener, y me dice, pero no me dejas hablar, me dice. Y le digo, ¿querés que te deje hablar? Te dejo hablar, le digo al médico. Me dice, a mí tu hija nunca me pidió una cesárea. Y le digo, ¿para qué querés que te deje hablar? ¿Para que me mientas? Le digo, mira, ya me estás mintiendo con lo primero que me estás diciendo. Entonces no lo dejé hablar mal, le dije de todo, una cosa así. Y le dije, y usted se lo dijo a él, le digo, a la doctora, le dije, usted le dijo a él que eso no se hacía, que tenía que haber hecho una cesárea. Usted se lo dijo. Y la doctora me dice primero, me dice, no, está bien, sí, tiene razón, me dice la doctora. Lo tenemos grabado nosotros eso. Nosotros lo tenemos grabado porque nosotros cuando entramos a la reunión entramos grabando las cosas para que se sepan después y no digan que nosotros no dijimos, estamos diciendo mentiras. Acá no estamos diciendo mentiras. Inclusive mi yerno, con la denuncia que hace,
con la denuncia que hace, que da todos los pasos de cómo fue todo, a eso después lo corrobora la autopsia. A la autopsia la corrobora los testigos, que también son las dos enfermeras que dijeron también lo mismo que dice la autopsia y que dice la denuncia. Entonces, están todos por el mismo carril. Así que ese fue el tema del parto. Después viene todo lo demás, que es una cosa ya judicial, que ya después se empezó, porque bueno, al hacer la denuncia, después ya tuvimos contacto con un fiscal, que quiero resaltar esto. El primer fiscal que nos atendió, el trabajo de él fue impecable. Porque del momento que él agarró, que él se enteró de lo ocurrido, todo eso, se puso a disposición de la familia, fue al hospital, levantó, hizo secuestro de la historia clínica, eh, vino a la casa de mi hija y corroboró con la gente de la DDI, le hicieron unas preguntas, todo eso, a mi yerno también. Después también se le tomó declaración a las testigos. Entonces, prácticamente se hizo, ese día el fiscal hizo más o menos un 60% de lo que tarda por ahí en hacerse una causa, ¿no es cierto? De tratar de armarla como corresponde, ¿no es cierto? Con todo la verdad. Entonces el fiscal este hizo un trabajo especial, un trabajo impecable. Nosotros ese día nosotros fuimos, empezamos a hablar con el fiscal y después el fiscal nos informa a nosotros que había cambiado de fiscal, que él no estaba porque él estaba reemplazando a otro fiscal que estaba, no sé si estaba enfermo o estaba de licencia, y que él estaba provisoriamente, nos dijo. Entonces teníamos que esperar que el otro fiscal, porque recién iba a entrar la semana que viene, y bueno, y él se iba a hacer cargo de los pasos a seguir. Entonces, eh, cuando nosotros vamos a hablar con el fiscal, eh, tuvimos que nosotros lo que estábamos pidiendo era, ya al tener la autopsia, tener la declaración de los testigos con la denuncia, era una cosa como ya para como poder pedir la detención de los imputados. ¿Por qué? Porque ya habían demasiadas pruebas como para que corrobore que los imputados tendrían que haber, por lo menos ser detenidos, que después el juez lo largue con unas cauciones, que le va a restringir no salir del país, que le va a cobrar una multa, que no puede acercarse a la familia. Eso ya es otra cosa. Pero el fiscal tenía que haber pedido como mínimo la detención de las personas estas, porque estas personas siguieron trabajando en el hospital como nada. Estas personas actualmente hoy están trabajando en el hospital con lo que hicieron. Inclusive más, eh, la doctora, a la semana de haber ocurrido lo de mi nieto, ella atendió en la guardia a un chiquito que yo me enteré, me llegó porque cuando uno está con estas cosas así, eh, siempre llegan cosas que pueden favorecer a la causa y a tener cuidado con ciertos médicos y con ciertas doctoras. Entonces, un chiquito se arrimó al hospital, una mamá con un chiquito dolorido, que el chiquito tenía mucho dolor, que esto que el otro, lo atendió la doctora esta y lo mandó a la casa del chico que dijo que no tenía nada. Entonces, el chico llega a la casa, me enteré que había llegado a la casa y que estaba con dolores, seguía con dolores, dolores, dolores. Los papás lo llevaron a la clínica. En la clínica le hicieron unos estudios, tengo entendido, le hicieron unos estudios donde corroboraron ahí con los estudios que tenía el vaso roto, la criatura. Y la doctora esta lo mandó a la casa porque no era nada, sin hacerle ningún estudio, sin hacerle nada. Entonces, esto es lo que hoy está pasando en el hospital con esta gente que siguen trabajando y pueden seguir haciendo cosas que realmente va a perjudicar.
Nosotros habíamos leído en una noticia que había salido acá en Río Colorado, habíamos visto comentarios de gente que habían puesto sus comentarios después de lo ocurrido a mi hija, habían puesto comentarios abajo. Había mucha gente que decía que para hacer algo así se necesita plata. Y acá no se necesita plata. Acá lo que se necesita es tener una constancia y de seguir la causa. Primero que todo, ir a hacer una denuncia. No sale plata, no hay que pagar nada. Después, el fiscal es quien interviene. El fiscal no le va a cobrar nada, porque es totalmente gratuito todo eso. El fiscal lo que tiene que hacer toda la investigación para ver si hubo alguna negligencia, qué pasó, todo eso. Entonces, eso lo tiene que corroborar el fiscal. Para eso no tiene que gastar ni un peso la gente. La gente no tiene que tener miedo cuando tienen dudas de alguna cosa, tienen que sacarse las dudas. No se dejen engañar porque los médicos cuando hacen una macana hablan palabras lindas, palabras difíciles para que no la pueden entender ellos y la gente se queda con cosas así. Inclusive ahí en las notas, en los comentarios, había mucha gente que habían dicho que una señora perdió también un bebé, también que había entrado y había entrado lo más bien y después salió en un cajoncito. Entonces, yo lo que quería decir era que todo esto que pasó, que la gente sepa de lo ocurrido ese día, que fue un día de terror, lo que pasó a mi hija, y también lo del tema del fiscal. Nosotros ahora en esta semana tenemos una reunión con el fiscal y queremos hacerle algunas preguntas al fiscal. Le queremos hacer varias preguntas, porque una de las preguntas que le quiero hacer es que él a nosotros nos dijo que no podía pedir la detención y no podía hacer el cambio de carátula porque la fiscal general le había ordenado que no cambie la carátula ni tampoco ordene la detención. Ahora, yo digo que, ¿por qué la fiscal general le dice eso a ellos? Y ellos lo único que nos pudieron decir eso, no nos dijeron ni por qué dijo eso, ni por qué no puede cambiar la carátula, ni por qué no los pueden detener. Entonces, lo mejor que tenía que haber pasado era que la fiscal general venga ahí a la reunión con nosotros y nos explique. O nos llame la fiscal general y nos diga a nosotros lo que pasó ahí, por qué ella no quiere pedir la detención y no quiere pedir el cambio de grado. Porque a mí me está dando lugar a pensar mal, porque en este caso uno piensa mal, porque acá está pensando que alguien está queriendo como ocultar algo o alguna cosa. Así que después de la reunión esta, seguiremos nosotros investigando más y ver a ver qué es lo que podemos hacer, las presentaciones que podemos hacer. Conozco fiscales y conozco jueces. Entonces, yo cuando pasó esto, lo de mi nieto, hice algunas averiguaciones con ellos, le dije qué podía hacer, cómo se podría hacer esto, cómo se podría hacer aquello. Entonces, ellos me explicaron de lo que se podría hacer en Bahía, pero ellos no desconocen ¿cómo es? El código penal de acá de Río Negro. Entonces, ellos es como que a mí me están ayudando a hacer las cosas. Entonces, eh, acá es como que lo han tomado a mal, como que yo esté presente en las reuniones que tiene mi hija y mi yerno. Casualmente, la semana pasada, no, hace más o menos como unos 10 días más o menos, vino una psicóloga, que la psicóloga tiene que venir y ayudar a las víctimas, preguntarle el tema de cómo están, cosas. No, vinieron a decirle quién era yo y por qué hablaba yo y por qué quería meterme yo. Entonces, eh, más vino por eso que por la ayuda. Ahora digo yo una cosa, la psicóloga no tiene que venir a preguntar eso.
La psicóloga tiene que venir a ayudarlos a eso, preguntarle a ver cómo se siente, cómo están, qué necesitan, eh, ayudarlos a ello. No hacerle un interrogatorio sobre lo mismo y decirle que no, porque mi hija y mi yerno le dijeron, no, nosotros queremos que él nos ayude porque él sabe más cosas y todo eso, queremos que él nos esté ayudando y todo eso. Entonces, ¿qué le dice la psicóloga? No, pero dice, para eso está el fiscal, que vos le podés ir, le podés preguntar cosas, lo que vos no entiendas, él te lo va a explicar, que esto, que lo otro. Como queriendo a mí, sacarme a mí del medio. ¿Por qué? Porque como yo más o menos entiendo cosas y yo le pregunto a ellos están viendo como que les molesta que a ellos le digan las cosas como tienen que ser. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y bueno, después de la reunión esta que nosotros tengamos, posiblemente tengamos alguna novedad más. Lo que sí le queda claro que no, la criatura no murió naturalmente, No, digamos, no sé, no, digamos, los no, no. estudios te dan otra cosa. Los estudios dan que la criatura murió por traumatismo encefalocraniano agudo. Le reventaron todos los vasitos sanguíneos de la cabeza al hacerle presión y tenía una parte de la cabeza como hundida, una cosa así. Es lo que dice la autopsia y es lo que corrobora el último estudio que le hicieron, un histopatológico que le hicieron ahora para corroborar a ver si lo de la autopsia estaba bien lo que decía la autopsia. Pero todos los caminos, desde la denuncia, la autopsia, la declaración de los testigos y el último examen histopatológico que le hicieron, todos van por el mismo carril, que es el levantamiento de la cabecita del bebé. Eh, También escuchándote, como el método utilizado para inducir al parto, digamos, no son métodos, No están autorizados eso. Esos métodos no están autorizados. Agarrar una sábana como agarró el médico y hacerlo un torniquete, eso no está autorizado. Y es una cosa que no se puede hacer. Y él la usó métodos que no tendría que haber usado. Pero el médico, yo que quisiera creer que el médico no lo hizo a propósito, pero ¿qué pasa? Que el médico se ha enceguecido con que tenía que salir la criatura, tenía que salir de parto normal. Entonces tenía que salir de una forma o de otra, tenía que salir. Eso era lo que quería el doctor. Entonces, ¿qué hizo? Usó todos los métodos como para poder agarrar y sacarlo. Pero en ese método que hizo, se equivocó. Se equivocó porque mató una criatura, destruyó una familia. Eh, lo que están pasando en mi hija y mi yerno es muy doloroso, muy doloroso. Yo haberlo visto, haberlo visto a ellos cuando fueron a tirar la ceniza del bebé al mar, ese momento fue una cosa muy desgarradora para todos. Y verlos sufrir a ellos como los vi sufrir, me duele muchísimo. Y me duele muchísimo lo que están haciendo los médicos, esto que realmente ellos siguen haciendo su vida normal, como si nada hubiera pasado. Y nosotros estamos realmente destrozados. Pero realmente a mí me parece que no se hicieron todas las cosas como correspondía. Porque lo primero que tiene que hacer el hospital, tendría que hacer el hospital, sería iniciar un sumario inmediatamente para ver qué pasó y hacer una investigación qué pasó eh, con ese día. Y directamente apartar a los médicos, a la doctora y al doctor, apartarlos hasta que se esclarezca lo ocurrido. Aparentemente no se hizo un sumario. Y bueno,
mi yerno creo que presentó ahí para que se haga un sumario para que vean que se sepa lo ocurrido y también para que se aparten el médico y la doctora del hospital, porque esas personas no pueden estar ejerciendo eh, el trabajo que están haciendo, porque cometieron un asesinato. Uno cometió el asesinato y la otra fue cómplice del asesinato. ¿Por qué? Porque ella podía haber parado lo que estaba haciendo el médico. Decirle, no, pará, que estás haciendo las cosas mal. Vamos a hacer una cesárea y ahí solucionamos todo. Pero no le dijo. Fue más fácil decirle, esto no era para esto y era para una cesárea y agarrar y tomarse, y ella irse, como se fue. La causa está caratulada como mala praxis y posiblemente quieran ponerla como homicidio culposo, que creo que arranca me parece, de 1 año a 3 años. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se cambie por aborto, porque fue un aborto lo que le hicieron a mi hija. Entonces nosotros estamos pidiendo que la causa sea por aborto. eh, que arranca de 3 años a 10 años. Y lo que me llamó también mucho la atención es que allá, por lo menos, los fiscales en Bahía Blanca, ellos siempre cuando hay un homicidio, alguna cosa, siempre piden el máximo los fiscales. Y a mí acá los fiscales cuando nos estuvieron hablando nosotros, nos hablaron de la mínima. ¿Por qué la mínima? Si tienen que defender a las víctimas ellos. Tienen que tratar de pedir el máximo de la pena y de lo que se hizo y buscar a ver qué cosas se pueden encuadrar dentro de eso. Y el aborto está bien encuadrado. El aborto está bien encuadrado, el aborto bien lo dice, que lo que le hicieron a mi hija está encuadrado para hacer una carátula por aborto. Así que nosotros estamos pidiendo eso, le estamos pidiendo a la justicia que las personas estas, los involucrados, los imputados, sean inmediatamente detenidos y que la causa, que le cambien la carátula y sea por aborto. Pero las pruebas, todo esto que nosotros tenemos acá, que son la denuncia, la declaración de los testigos, la autopsia y el estudio histopatológico, todos van por el mismo carril, todos dicen lo mismo, que a la criatura le reventaron la cabeza.